Hay momentos en la vida de un artista que no necesitan anuncios, filtraciones ni titulares para sentirse venir. Momentos en los que el tono cambia, la mirada pesa y el silencio empieza a hablar por encima de cualquier canción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Shakira en los días previos a su última aparición pública. No fue un cambio brusco, no fue un desplante, fue algo mucho más profundo, y quienes la conocen de cerca lo notaron de inmediato. Dicen que llegó al lugar con una presencia distinta, segura, elegante, pero con esa tensión contenida que solo aparece cuando alguien está por decir algo que no puede guardarse más. Desde el primer minuto, algo estaba fuera de lo habitual. En el backstage, su equipo trabajaba con la misma precisión de siempre, pero Shakira no estaba distraída, ni conversadora, ni en ese estado de energía vibrante que la rodea antes de cualquier presentación. Estaba concentrada, demasiado. Fuentes comentan que pasó largos minutos mirando su propio reflejo en un monitor apagado, como si necesitara verse a sí misma antes de verse ante los demás. Y aunque nadie se atrevió a preguntarle qué pasaba, el ambiente quedó claro. Shakira llevaba algo encima, algo pesado, algo que venía acumulándose desde hacía tiempo, algo que quería, o necesitaba, soltar. Cuando subió al escenario, o tomó la silla frente a la cámara, dependiendo del formato en el que finalmente se diera la confesión. No lo hizo con la sonrisa amplia que la caracteriza, lo hizo con una calma casi inquietante, esa calma que aparece cuando una persona ya tomó la decisión más difícil antes de abrir la boca. El público lo sintió, antes de que pronunciara una sola palabra. Ya sabían que la noche iba a terminar de una manera distinta. Las cámaras enfocaron su rostro y ahí estaba todo, los ojos cargados, la respiración controlada, la postura firme, como si estuviera sosteniendo algo que llevaba años escondido bajo la piel. Y entonces, poco a poco, la atmósfera cambió, los murmullos se apagaron, las luces bajaron, el entorno quedó suspendido en una tensión casi cinematográfica. Era evidente que Shakira no venía a decir una frase de compromiso, ni a dejar caer una indirecta ligera. Esta vez era otra cosa, una verdad más cruda, más íntima, más contundente, una verdad final, porque según trascendió, lo que ella estaba a punto de revelar no tenía nada que ver con canciones, ni con giras, ni con proyectos. Tenía que ver con lo que vivió, con lo que cayó, y con lo que Piqué nunca imaginó que ella se animaría a contar públicamente. Y mientras el público contenía la respiración, ella sostuvo el micrófono con ambas manos, no por inseguridad, sino porque sabía que ese instante sería recordado como un antes y un después. El ambiente estaba listo, el público estaba listo, ella estaba lista, la confesión venía ahora, y te prometo que, después de escucharla, nadie volvió a mirar esta historia igual. Para el público, esa noche comenzó como cualquier otra, pero detrás del escenario, la historia era distinta, muy distinta, según trascendió. Desde días antes, Shakira venía mostrando señales de desgaste emocional que no eran habituales en ella. Pequeñas cosas, gestos mínimos, silencios inesperados, pero que en conjunto dibujaban un estado mental completamente distinto al que suele tener cuando está en modo profesional. Dicen que todo empezó con una llamada que la tomó desprevenida y que, según varias fuentes, habría reabierto una herida que ella creía cerrada. No se sabe con exactitud quién estaba del otro lado del teléfono. Algunos apuntan a alguien de su entorno en Barcelona, otros hablan de un contacto cercano a Piqué, y hay quienes aseguran que fue un mensaje que llegó en el peor momento. Lo cierto es que, desde ese día, Shakira cambió. Miembros de su equipo cuentan que durante los ensayos previos estuvo más seria, más concentrada y, sobre todo, más introspectiva. No hablaba de más, no bromeaba, no hacía esos comentarios espontáneos que siempre suelta antes de cada presentación. Parecía, literalmente, cargando algo, un peso emocional que venía acumulándose desde hacía años y que, sin embargo, nadie la había escuchado contar por completo. Y ahí entra la parte que muchos no conocen, porque Shakira, aunque siempre muestra fuerza, profesionalismo y control, también tiene esa parte humana que evita exponer públicamente.
la parte que se quedó sola en Barcelona mientras todo se derrumbaba alrededor, la parte que tuvo que sostener sonrisas ante cámaras mientras su vida cambiaba detrás del telón, la parte que, según ella misma habría expresado confiando en su círculo íntimo, se cansó de callar lo callado. Las fuentes cercanas aseguran que, en los días previos a la confesión, Shakira revisó viejas notas, audios y mensajes que guardaba de aquella etapa, no por nostalgia, no por dolor, sino porque al parecer había recibido una información nueva que encajaba con piezas que ella nunca había terminado de entender, y eso fue lo que la quebró, una verdad que no había buscado, pero que le llegó en un momento en el que, emocionalmente, ya no tenía por qué seguir ocultando nada. Durante una reunión privada con su equipo, Shakira habría dicho algo que dejó a todos en silencio: estoy cansada de sostener los silencios de otros. Esa frase, según trascendió, no estaba dirigida a nadie en la sala, pero todos sabían perfectamente a quién se refería. Dicen que después de esa reunión se quedó sola varios minutos, mirando una fotografía antigua que llevaba en su teléfono, una foto que no mostraba dolor, sino un recuerdo de una vida que ya no existe, y fue ahí, justo en ese momento, que tomó la decisión: hablar, decirlo, cerrar ese capítulo para siempre, no en un comunicado, no en una declaración fría de prensa, no en un mensaje indirecto en una canción, sino con su voz, directa, real, desnuda, y esa decisión la sostuvo hasta el escenario, cuando caminó hacia el micrófono esa noche. Lo hizo sabiendo exactamente lo que iba a decir, y lo más fuerte, sabía que Piqué lo escucharía, sabía que su entorno reaccionaría, y sabía que, después de ese momento, ya no habría vuelta atrás, porque lo que estaba a punto de confesar era su verdad final. El momento llegó sin aviso, ni intro, ni música, ni un gesto teatral. Simplemente, Shakira tomó el micrófono con las dos manos, bajó la cabeza por un segundo y cuando la levantó, ya no era la estrella inquebrantable que todos conocen, era la mujer detrás de las canciones, la madre, la persona que vivió un derrumbe en silencio mientras el mundo opinaba como si supiera la historia completa, y entonces habló. La voz le salió firme, pero con ese temblor casi imperceptible que tienen las verdades que nunca se dijeron por miedo a romper algo. Yo también me caí, pero lo que pocos saben es quién me soltó primero. El silencio fue total, un silencio que cortaba el aire como un cristal roto. No dijo nombres, no hizo falta, el público entendió exactamente a quién se refería, pero no terminó ahí. Shakira respiró hondo y continuó: sostuve una relación que hacía tiempo estaba vacía, sostuve promesas que ya no existían, y sostuve una versión de él que no era real. Hubo gritos ahogados entre el público, gente tapándose la boca, otras personas llorando sin poder contenerse. Sabían que esto no era una indirecta, era una confesión directa, desnuda, imposible de suavizar. Luego, añadió algo que nadie vio venir. Durante años pensé que el problema era yo, hasta que entendí que no puede salvar lo que otra persona dejó de cuidar. Ahí el estadio estalló. Era el tipo de frase que golpea no solo a quien la inspiró, sino a todos los que alguna vez cargaron una relación solos. Pero lo más fuerte vino después. Shakira bajó la mirada un instante, como si buscara fuerzas en el suelo que tenía bajo los pies, y cuando volvió a levantarla, lo dijo: y esta es mi verdad final, yo no perdí una familia, yo me perdí a mí mientras intentaba sostener una. El público enloqueció. Ese fue el golpe que nadie esperaba, la frase que se volvió titular en cuestión de minutos, la confesión que expuso lo que nunca había dicho en entrevistas, que su pérdida más grande no fue él, sino ella misma. Luego, con una calma desgarradora, remató: y ya no pienso seguir callando lo que viví. La frase cayó como un trueno. El gesto, el tono, la mirada, todo decía lo mismo. Shakira acababa de cerrar una etapa y abrir otra completamente distinta, una etapa en la que su silencio ya no iba a proteger a nadie. El público seguía gritando cuando ella dejó el micrófono unos segundos a un lado y respiró profundo,
como si soltara años enteros de carga emocional, y el mundo entero, desde sus pantallas, entendió que Shakira acababa de liberar la verdad más pesada que aún llevaba dentro. La reacción de Piqué es la que viene ahora. Cuando Shakira terminó su confesión, en el estadio todavía se escuchaban los ecos de los gritos, los aplausos y las lágrimas. La frase ya estaba dando la vuelta al mundo. Twitter explotaba, TikTok se llenaba de clips, los noticieros del espectáculo interrumpían programación para mostrar el momento, y mientras todo esto pasaba, en Barcelona, un hombre recibía el golpe más inesperado. Según trascendió, Piqué se enteró de la confesión antes incluso de que los medios la publicaran. Un amigo cercano, alguien que sabía que la frase lo tocaría donde más duele, le envió un mensaje, con un video corto y un texto simple. Tienes que ver esto. Piqué estaba en una reunión interna de Cosmos, relajado, casi despreocupado, y entonces dio play. Lo primero que escuchó fue la voz de Shakira diciendo, yo también me caí. Pero lo que pocos saben es quién me soltó primero. Dicen que su rostro cambió al instante. Esa seguridad arrogante que suele mostrar se vino abajo. Sus ojos se abrieron apenas 1 milímetro, pero suficiente para que todos en la sala lo notaran. Una persona presente asegura que Piqué puso pausa al video. Sera recostó hacia atrás y se quedó mirando la pantalla del móvil sin mover un músculo. Los demás se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Había una tensión incómoda, como si una bomba emocional acabara de caer sobre la mesa. Piqué decidió continuar viendo el clip. La frase que seguía era aún peor para él. Sostuve una relación que hacía tiempo estaba vacía. Apretó la mandíbula, respiró hondo, y según comentan, pasó la mano por su cara con un gesto de agotamiento, como si esas palabras lo hubieran desgastado al instante. Pero lo más duro fue cuando escuchó, yo me perdí a mí mientras intentaba sostener una familia. Ahí fue cuando, según una fuente del entorno, Piqué bajó la cabeza, ni discutió, ni negó, ni reaccionó con orgullo, solo bajó la cabeza. Un silencio denso inundó la sala. Dicen que uno de sus socios intentó suavizar la situación diciendo, es parte del show, esto no va contigo. Piqué levantó la mirada, molesto, y respondió con un hilo de voz, claro que va conmigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que admitió algo así. Después, volvió a ver la parte final del video, la frase que lo terminó de derrumbar, y ya no pienso seguir callando lo que viví. Esa línea, según gente que lo vio ese día, lo dejó completamente desarmado, porque sabía exactamente lo que significaba. Shakira no estaba improvisando, no, estaba exagerando, no estaba actuando para las cámaras, estaba diciendo una verdad que él reconocía, una verdad que él había evitado enfrentar, una verdad que él había preferido ignorar. Dicen que se levantó de la mesa sin decir más, salió de la oficina y se quedó varios minutos en el pasillo, apoyado contra la pared con la mirada perdida. Alguien, desde adentro, lo escuchó decir algo casi inaudible, no pensé que llegaría a esto, y lo más fuerte es que, al parecer, Clara Chía le preguntó más tarde en casa, ¿por qué te afectó tanto? A lo que Piqué, según se comenta, solo respondió, porque no era para el público, era para mí. Ese fue el derrumbe, no un escándalo público, no un ataque en redes, no una entrevista. Fue algo mucho más íntimo y devastador. Shakira lo expuso con una verdad que él sabía que era real, pero lo que vino después, lo que Shakira dijo al final, marcó un punto sin retorno. Cuando Shakira terminó su confesión, el estadio seguía vibrando, miles de personas de pie, llorando, gritando su nombre, sintiendo que acababan de escuchar algo que ella había guardado durante demasiado tiempo, pero faltaba algo más. Faltaba el cierre, ese tipo de frase que no solo responde, sino que deja claro que la página está oficialmente pasada, y Shakira lo sabía. Después de respirar profundamente, levantó la mirada hacia el público con la serenidad de alguien que por fin soltó un peso que le había robado años de vida. El ambiente estaba tan cargado que cualquiera podía sentirlo en él. Aire, y entonces lo dijo, no con rabia, no con venganza, no, con dolor, lo dijo con una calma que heló a todos.
cuando uno deja de callar, deja de cargar. El estadio estalló, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio, porque aún no había terminado. Con una mirada firme, añadió: yo ya conté mi verdad. Lo demás ya no me pertenece. Ese fue el golpe final, un mensaje que no necesitaba nombres, que no señalaba a nadie, pero que dejaba clarísimo que lo que ella vivió, lo que sostuvo en silencio, lo que guardó por años para evitar conflictos, ya no la iba a perseguir más. La gente comenzó a gritar: te queremos, Shakira, no más silencio, gracias por hablar. Y entonces llegó la estocada emocional que selló toda la noche. Hoy me recupero a mí. 3 palabras, un terremoto, porque el mensaje no era para el mundo, era para él, para el hombre que la vio caer y no la sostuvo, para el hombre que ahora veía como ella no solo se levantaba, sino que lo hacía sin mirar atrás. Dicen que cuando Shakira terminó la frase, dio una última sonrisa, no una sonrisa dulce, ni irónica, era una sonrisa de cierre, de ya está, de hasta aquí. De esto fue lo último que necesitaba decir. Los fans lo sintieron, los medios lo entendieron, y Piqué, según su entorno, también lo entendió, porque esa frase final, esa despedida emocional disfrazada de reflexión, marcó oficialmente el punto donde la historia dejó de ser una batalla, para convertirse en un cierre que no dejó espacio para réplicas, un cierre que lo dejó sin argumentos, un cierre que lo dejó solo con su propio eco. Y mientras el público chileno ovacionaba a Shakira, mientras todo internet se encendía, mientras los clips se convertían en tendencia global, ella simplemente bajó el micrófono, dio un paso atrás y dejó que su verdad final ocupara todo el espacio. Ese fue el final, y al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa. Como siempre, si quieres seguir cada detalle, cada gesto y cada palabra que está reescribiendo esta historia, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene, créeme, no vas a querer perdértelo.